La razón por la cual no vendes es porque no tienes contenidos por niveles de conciencia. Quieres vender como se vendía hace años atrás, que era con un solo contenido, y el día de hoy el cliente necesita saber por qué te tiene que seleccionar a ti. Hola, mi nombre es Steph Gutiérrez, conocida como La Marketera, y te voy a explicar cuáles son las fases por las cuales debe pasar tu cliente para poder comprar, seleccionarte y generar confianza en ti. Vamos a entender algo. Cuando un cliente no te conoce, no sabe ni siquiera que, lo voy a hacer con el ejemplo mío, no conoce a Steph Gutiérrez, pero necesita probablemente un servicio de marketing, necesita un servicio de pauta pago, de automatización. Primero, ¿cómo yo genero confianza con ese cliente para que él sepa, te voy a seleccionar a ti? Porque probablemente el cliente sabe que necesita mi producto, mi servicio, o probablemente ni siquiera lo sepa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Que le doy una información de mucho valor para esa persona. Por ejemplo, automatiza en 30 minutos tus procesos de ventas. Genera contenidos con inteligencia artificial para tal. Fíjate cómo yo te doy información que es de mucho valor, que yo sé que es para ti, pero todavía no te vendo. ¿Por qué? Porque no estás preparado para poder comprar. Entonces, fíjate que hay diferentes fases por las cuales va a pasar tu cliente. La primera es awareness. Por eso la pauta paga, cuando vas a iniciar en esta fase, no comienza solamente con un solo contenido. Comienza con un contenido que es un poquito más sutil, una venta elegante, donde comienzas y te posicionas en el primer nivel de la conciencia de tu consumidor y le das una información de valor. Aquí el cliente normalmente tiene una objeción, y es que no encuentra el servicio que necesita, o probablemente ni siquiera sepa si la necesita. Entonces, fíjate que acá vas a pensar en qué tipo de contenidos vas a hacer para esa etapa de awareness. Aquí no vas a decir, cómprame, agenda una asesoría, tal. No, simplemente vas a regalar un contenido. ¿Qué va a pasar? En redes sociales el algoritmo es maravilloso, el algoritmo que hace que cuando esa persona ve el video completo, por ejemplo, un video como este, que notaste que di un mensaje de enganche, te enganché y ya estás acá porque primero generé una información que para ti era valiosa y luego comencé a desglosártela. Lo mismo vas a hacer tú en esos contenidos que son para pauta paga, que normalmente deben ser de unos 45 segundos para que no se corte y que la persona siempre vea el video completo, ¿ok? Luego que haces este primer video, que es de mucho valor para la persona, o que entregas algo totalmente gratis, ¿qué pasa? Que pasas al siguiente nivel de conciencia, que es consideración. En total son 5 fases. Por eso es que normalmente una persona hace una pauta paga y con un solo video no va a vender, porque la persona no está preparada. Simplemente lo ve y le haces remarketing con el mismo video, o simplemente ya no le muestras remarketing, y que hace el algoritmo que le muestra tu competencia y le compra tu competencia. Por eso es que necesitamos diferentes videos para que esa persona siempre te mantenga a ti en su top of mind y en su top of heart. ¿Qué pasa en la segunda fase, que es consideración? Que la persona dice, ok, conozco a Steph Gutiérrez, pero me preocupa la fiabilidad del producto o del servicio. Entonces, acá normalmente, ¿qué hacemos? Que creamos un contenido específicamente para esa objeción que tiene esa persona. Fíjate que todo esto es psicología del consumidor. Entonces, para entender qué contenido vas a hacer, primero tienes que entender y ponerte en el zapato de ese cliente, por detrás del cliente, behind the scenes, para entonces presentarle un video que realmente solucione esa objeción. En mi caso, por ejemplo, acá normalmente yo le digo, si eres una persona que haces pauta paga, que creas contenido, pero sientes que no estás conectando con tu audiencia, que sientes que no estás recibiendo clientes en el día a día, y busco una persona que realmente se enfoque en mi resultado, fíjate algo importante. En mi caso, ¿cuál es la objeción normalmente de mi cliente? Que recibe muchas ofertas de personas de marketing que no reciben resultados. En mi caso, esa es mi oferta de valor. ¿Y qué yo hago? Que en esa segunda fase, como yo sé ya la objeción muy clara, que es qué tan seguro estoy de tomar esa decisión, ese es el momento perfecto de que en 45 segundos tú guionices un contenido que realmente vaya a solucionar esa objeción. ¿Listo? Luego de que solucionamos esta objeción, pasamos al tercer nivel de conciencia, que es el de compra. Fíjate acá, la persona probablemente haga unas compras o unas agendas o te comience a hablar, pero acá es donde le hablas específicamente del producto o servicio que tú estás vendiendo. ¿Por qué? Porque ya pasaste por un nivel en el que creaste confianza, ya pasaste por un segundo nivel en el que resolviste una objeción que tiene la persona, te conozco, me entregaste una solución, me gustó tu contenido, me gustó cómo tú hablas, cómo te presentas, cómo te proyectas, pero todavía no confío tanto en el servicio tuyo, ahora háblale del servicio. En mi caso, yo tengo un contenido que te lo puedo colocar acá abajo, que es el que más me funciona en esa tercera fase, que es que la mayoría de las personas que buscan mis mentorías, mi agencia, procrastinan mucho, necesitan mucho seguimiento, necesitan que personas de marketing avanzado, como lo que somos nosotros, le digamos, hey, vamos, que ahora faltan 3 contenidos más para la tercera fase porque no me está funcionando vamos a crear más contenido creativo para orgánico, vamos a hacer tal, vamos a automatizar más procesos, vamos a reclutar una persona comercial. Necesita ese tipo de seguimientos, y yo le digo,
Mira, nosotros normalmente cuando tú cierras una venta con nosotros, lo primero que hacemos es que creamos un grupo con 7 mentores. Luego entonces ya nosotros pasamos a la fase de un 1-a-1, donde te hacemos un plan de marketing, donde te hacemos un onboarding de tu marca, donde entendemos cómo estás ingresando la marca tuya en la actualidad y qué proyección nosotros esperamos recibir con ese Smart Budget para tu marca, para entender no solamente cuánto vas a invertir en pauta paga, sino también cuánto vas a comenzar a recibir. Entonces fíjate cómo la persona siente, tengo un equipo avanzado. No me estoy ingresando a yo darle seguimiento a una persona, a que si hace el contenido, a que si funcionó la pauta paga. No, porque la meta de mi equipo es facturación. Si tú no facturas, mi equipo no gana. Entonces, fíjate qué tanta credibilidad genera eso en la fase de compra. Ahí estoy resolviendo muchas objeciones que la persona no solamente entendió que yo soy una experta en el área, no solamente yo solucioné el tema de consideración, que es que confía en mí, sino que le estoy hablando de mi producto o servicio, haciéndole vivir la experiencia postventa a ese cliente desde antes de comprar. Entonces, fíjate la importancia de esas fases, la importancia de la decisión. En decisión, que es la cuarta fase, ¿qué tipo de contenidos normalmente yo hago? Contenidos que son más testimoniales. Por ejemplo, yo tengo un contenido que es de una clienta que se llama Penélope. En el caso de ella lo hace muy orgánico porque realmente ella tuvo una transformación muy buena en muy poco tiempo. Le dio muy duro el proceso de mentoría. Cuando te digo duro, es que realmente lo hizo muy intensivo y de forma orgánica recibió $6,000 en el segundo mes, de forma orgánica, solamente con estrategia orgánica. Entonces, esto conecta mucho con mi audiencia y que hace que en esa cuarta fase me compren de una. Entonces, fíjate la importancia de nosotros no solamente pensar en un video, no solamente pensar en un diseño, no solamente pensar en una sola foto, sino pensar en diferentes creativos. Para mí un creativo es una foto, un video, un diseño que pueda funcionar para cada nivel de conciencia. Y si trabajas, por ejemplo, con nosotros en el proceso de mentoría o agencia, verás que el equipo te va a pedir 3 creativos como mínimos para cada fase. ¿Por qué? Porque nosotros testeamos. Y yo digo, mira, probablemente este video no conectó mucho con mi audiencia, pero este sí. Entonces ya yo le voy poniendo más presupuesto a ese video en específico que conectó con esa persona que está en esa fase. Y imagínate visualmente como un túnel. Un túnel en el que cuando yo comienzo pauta, el primer video que le comienza a llegar es el primer video de awareness, de reconocimiento, ¿cierto? Si solo si esta persona vio 15% de este video, pasa a la siguiente fase. Fíjate la importancia. Si la persona solo sí vio el 75% del video de reconocimiento, que es la segunda fase, pasa a la tercera fase. Si solo si la persona tomó la acción de ingresar al WhatsApp para escribirme o ingresar a mi landing page para ver informaciones, si solo se ingresó a la landing, ya yo le enseño el cuarto video. ¿Para qué yo hago esto? Para no tener que hacer una segmentación avanzada, porque para que sepas, Meta cobra por cada segmentación que yo hago, por cada público y cada vez que nicho mucho más, me cobran mucho más. Entonces, como yo hago esto con remarketing y voy poniéndole estas trabas a Meta en cada remarketing, ¿para qué? Para que a mí no me llegue todo el mundo. Yo necesito que me lleguen personas que realmente van a valorar mi servicio, que realmente son calificadas, no que me llegue un número infinito de comentarios, sino un número razonable de comentarios de personas que sí necesitan mi producto y mi servicio. ¿Qué tranquilidad y confianza te da esto? Que cuando una persona te habla es porque pasó por cada nivel de conciencia, ¿listo? Porque yo le puse el call to action, se lo puse más en la tercera fase y en la cuarta fase, y que cuando la persona te habla ya está con un nivel de conciencia importante. Ya sabe a qué te dedicas, ya sabe por qué tu producto o tu servicio es el que esa persona necesita, y obviamente no vas a tener el tema de que, ay, te hablé, pero no te respondí. No, te hablé y yo sé que es importante, yo sé que te necesito, yo sé que tú eres la persona ideal para mi producto y mi servicio. Entonces, aquí está la importancia de realmente utilizar contenidos por niveles de conciencia, no simplemente subir contenidos por subirlo, o cuando vas a comenzar una pauta paga, tener un solo video, hey, vamos a hacerte fotografía, vamos a hacerte video, vamos a hacerte tal. No, probablemente eso no es lo que va a conectar con tu audiencia. Probablemente lo que conecte con tu audiencia es que quiere tener una reputación de marca. Probablemente lo que conecte con tu audiencia es que quiere tener una comunidad importante. Probablemente lo que conecte con tu audiencia es que quiere dar antes de recibir. Fíjate la importancia de tú conocer primero el dolor y las razones profundas por las cuales tu nicho te está buscando. En marketing digital, por ejemplo, cuando no me funcionaba a mí la pauta paga era porque todo el mundo me decía, Steph, yo quiero contenido. El cliente realmente no quiere contenido. El cliente realmente quiere vender. Entonces, cuando te das cuenta de la razón profunda por la que el cliente te busca, tú no le vendes contenido. Tú le vendes una estrategia, una transformación, porque es lo que el cliente quiere en la finalidad de tu producto o tu servicio. Ah, que yo te voy a vender contenido. Sí, yo te lo voy a vender por niveles de conciencia y te voy a enseñar cómo hacerlos. Ah, que tú quieres pauta. Sí, yo te voy a enseñar pauta, pero correctamente con reportería diaria, no con reportería mensual, porque yo sé cuál es tu fin conmigo. Y si yo no logro ese fin contigo, aunque logre el inicial de entregarte contenido solamente,
¿qué va a pasar? Que tú no me vas a seguir contratando porque no vas a tener el dinero para tú poder seguirme pagando. Entonces, por eso es la importancia de tú realmente entender el nicho, de tú entender el dolor de él, por qué te está buscando de forma profunda según la psicología del consumidor y solo a partir de allí comenzar a crear contenidos por niveles de conciencia. Toma en cuenta que no es lo mismo vender a un público tibio que a un público frío. Vamos a entender las diferencias. Un público tibio es la persona que te está siguiendo hace mucho tiempo, que te refirieron, por ejemplo, que un familiar o un amigo que te conoce y el hablarle de tu producto o servicio es mucho más fácil, pero un público frío que no sabe en lo absoluto quién eres tú es distinto. Por eso hay que hacer fases. Por eso cuando la persona te diga que, ay no, vamos a hacer un solo contenido, dile no, porque yo voy a llegar a un público frío, a un público que no me conoce. Tengo que pasar como si yo fuera un café y duro 1 hora hablando con esa persona, pero reducirlo a 45 segundos por video para que realmente la persona cuando pase la fase de compra haga un proceso consciente y que Meta, como te comento, no te cobre por leads que no te vayan a funcionar. Y para finalizar, abajo te voy a dejar un prompt con inteligencia artificial para que te genere un primer draft. El primer draft es una plantilla donde tú le vas a solicitar a la IA que te genere contenidos por niveles de conciencia según la oferta de tu servicio que tú estás teniendo. ¿Qué te puedo recomendar? Pídeselo como si fuera un amigo. Hola, vas a actuar como un copywriter o un escritor de contenido. Yo tengo una empresa que se dedica al marketing digital, es muy enfocada en automatización y en facturación. Por favor, genérame 3 contenidos para cada nivel de conciencia para que tengas ese primer guión y que ya tú lo puedas adaptar. Siempre dale retroalimentaciones a la inteligencia artificial en caso de que la utilices. Es mucho más fácil el hacer el proceso y así ya el llamado a la acción de cada video sí sea el que la persona te escriba, el que la persona agende, el que la persona tome una asesoría, no simplemente seguirme, porque recuerda que el seguirme o el darle like y demás, esas son métricas de vanidad, son métricas que simplemente es para que otra persona lo vea, pero realmente lo que buscamos es lograr un resultado tangible para tu bolsillo, tú obviamente aportando a un número de forma escalada de personas, ¿listo? Así que vamos a darle con toda, abajo te dejo el prompt, qué bueno que ya entiendes por lo menos los niveles de conciencia y a darle con toda a la parte de pauta paga y contenido orgánico. Chao, chao.